La idea de los diplomados nace desde la necesidad de seguir los procesos de formación, de tener una formación más académica, diferente a los talleres que habíamos tomado. Y la idea era vincular esta formación a una universidad, a un proceso formativo un poco más serio y con una mayor continuidad, con el ánimo de crear antecedentes para en algún día crear una especialización en teatro de títeres. El tema de este segundo diplomado es el de la interpretación en teatro de títeres. Se escogió ese tema de acuerdo a las necesidades del sector de títeres. Se hizo una encuesta y los dos temas que más se necesitaban según el sector era dramaturgia e interpretación, pero decidimos irnos por el lado de interpretación. Este año hicimos un convenio con la Universidad Pedagógica, al igual que el año pasado, pero este año lo hicimos con la Facultad de Artes. La idea es tener el aval académico de ellos, posicionarnos como disciplina teatral. La idea de este diplomado era no solamente centrarnos en el teatro de títeres, sino tener una panorámica mucho más amplia. Entonces escogieron profesores de distintas corrientes estéticas, de distintas corrientes de teatro. Trajimos a Catalina Moscovich, que es directora de teatro, que ha trabajado algunas cosas de animación de objetos y de títeres en sus obras. También está Javier Sueski, que estudió cine, también estudió teatro de títeres en Francia y es pedagogo teatral. También trajimos a Pierrick Malambarache de Francia. Él trabaja con Philippe Gentil en su compañía y trabaja mucho la relación del cuerpo, el objeto, el aprender a escuchar el material para poder crear imágenes poéticas. Y la otra persona que traemos es a Juan Manuel Conbariza, director de teatro. Va a hablar el tema de las máscaras como un eslabón entre el teatro de actores y el teatro de títeres. Te regalo, sí. ¿Cuál es el primero? ¿Lo quieres o no? Yo siempre pienso que las acciones físicas le aportan a cualquier intérprete, porque es que es la manera de traducir en lo físico lo que se quiere. Y efectivamente en el muñeco lo hago porque en los muñecos también las acciones físicas son muy claras, son más claras que en el actor, como lo he venido diciendo. Cuando el muñeco mira, mira. Cuando acaricia, acaricia, o se asusta o tiembla, digamos, los verbos son más claros en el muñeco. Pero si el intérprete titiritero tiene muy claro qué les está sucediendo al personaje en ese momento, desde el verbo puede aclarar las acciones físicas y que sea muy preciso lo que hace. Una cosa muy difícil de hacer para el actor es el verbo esperar. Es difícil el tema del verbo esperar en escena, ¿no? Porque para ellos es una cosa como inactiva, pasiva. A veces entran a ilustrar, exacto, como, oh, estoy esperando. Entonces, ¿qué hace uno con espera? Entonces, oh, miro el reloj, no llega. Entonces, pero el muñeco, no sé por qué razón, es muy claro en el verbo esperar. El animador tiene la posibilidad de ver al muñeco desde afuera, mientras que el actor no puede ver al personaje mientras lo está interpretando desde afuera. Eso le quita objetividad. Esto tiene que ver un poco con lo que decía Meyerhold, y es el director, el actor, el espectador completa, y es el movimiento, y uno, digamos, no hay que cargar el movimiento de emociones. Por eso les digo yo, si ustedes se dan cuenta, los que están trabajando más neutrales o tratan de tener como
una actitud lo más limpia posible, es más claro que los que llenan de intencionalidades o emociones cosas, ¿no? Porque solamente nos direcciona hacia un lado y no nos permite a nosotros imaginar más allá. 1, contrario, 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 siempre contrario. 1, 3, muy lento se hace 1. La acción física lleva a la emoción y no la emoción a la acción. Sí creo que en la medida en que técnicamente yo sea más preciso, puedo llegar a transmitir más sin necesidad de tener emociones. Es obvio que uno no es un ente frío que no siente absolutamente nada, solo que creo que el personaje debería permanecer, el personaje debería permanecer a pesar de mí. Pero si uno construye los personajes todo el tiempo desde uno mismo, pues uno se agota. Porque uno es un disco duro con límites. 3. Carlos, no actúes nada, no actúes nada. Siempre estás como tratando de hacer más de lo que pasa. Es solo mirar muy tranquilamente, porque lo que sucede es que cuando lo actúas siempre estás asustado. 1, los cambios de nivel dan diferentes intenciones. Los cambios de ritmo también generan diferentes intenciones. Pero solo realmente los que están haciéndolo, y pregunto, están pensando en las indicaciones mías. No es que estén pensando en actuar nada, sino simplemente me dijeron que fuera despacio, me dijeron que fuera lento, me dijeron que bajara piso, me dijeron que me fuera hacia atrás. Eso es lo único que están siguiendo. Sin embargo, uno acá lee cosas, lee intenciones, aun cuando allá esté vacío, simplemente siguiendo instrucciones. Vamos a empezar como ayer, trabajando con el cuerpo, preparando el cuerpo para el trabajo. Nada más que ahora van a hacerlo con la presencia de una hoja. No cambien un ápice lo que hagan. A ver cómo se mete la hoja en el trabajo. La interpretación con títeres como un proceso global, sensible y astuto, intuitivo, en el cual el intérprete tiene que estar atento a la materia que constituye el títere para poder utilizarla, que tiene que saber utilizar el potencial de la forma que tiene el títere, es decir, como esta puerta de entrada por el cual se reconoce, cómo el intérprete tiene que aprender a construir un discurso articulado que resuene en el imaginario del espectador, que es en donde realmente pasa el teatro, y después ver también cómo se articulan imagen y texto, finalmente, lo que parecía ser estar como al principio de todo, ¿no? En la pregunta, en la propuesta de taller. Entonces ver si de alguna manera se pueden ir tocando como estos diferentes aspectos para ver que el intérprete es alguien que tiene que estar atento a una integralidad de cosas que componen el funcionamiento orgánico de un títere. Si yo hago esto y se cae, y lo quiero agarrar porque no quiero que se caiga, ¿sí? Porque estoy imponiendo mi voluntad de manipular. Se cae, bueno, se cae, ok, se cayó. No, se cayó, ¿qué hago ahora? Bueno, a ver, ¿qué me está proponiendo el papel? El papel me propone... No sé qué me propone. Me propone esto. Ah, ok, pero no es que se paró, porque no se paró. Entonces, bueno, en fin, nunca va a ser lo que ustedes quieran. Mi idea era compartir mi experiencia y ponerla a disposición, lo cual también significa no solamente mi experiencia como intérprete, como director, sino mi experiencia como espectador y como lector. Entonces es también un bombardeo y veo a todos ávidos de compartir experiencias y conocimientos y que se proponen cosas y nos estamos intercambiando materiales. Entonces parece como un intercambio bien vivo. Uno está con el ojo puesto en
algo que no es ni compositivo ni psicologista, ¿qué sucede? Ella está viendo qué sucede con el material. La imagen es tremenda. La imagen es tremenda. Y es súper interesante. Se acerca una luciérnaga, trata de tocarla. No, tranquilo, no hagan comentario. La luciérnaga se va. Viene la luciérnaga, trata de tocarla. Quédate con la mano. La luciérnaga se va. Ok. ¿Qué pasaría si, mientras la luciérnaga está funcionando, el brazo la sigue? Lo mejor es buscar que la persona sea libre para optar, que el que trabaja sea libre en sus elecciones de construcción del discurso y que no haga las cosas porque están dadas, que no haga las cosas porque vienen así, porque están dadas o que de por sí son de esta manera y no pueden ser de otra. Y cómo puede una institución o una docente o un cuerpo pedagógico colaborar a que los estudiantes, artistas o los que trabajan ya puedan construir un universo poético propio, potente, particular, diferente, y poder ofrecer al público algo nuevo, ¿sí? Porque al ofrecer algo nuevo, un lenguaje nuevo o una versión nueva del lenguaje, se están dando nuevas herramientas de lectura de la realidad. Al tener nuevas herramientas para leer la realidad, existe la posibilidad remota de cambiarla, porque hay maneras diferentes de leerla que escapan a los discursos hegemónicos. La manera en la que yo hago teatro es la manera en la que a mí me interesa que se establezcan las relaciones en la sociedad. Entonces, a mí me interesa establecer lazos, intercambios y colaborar. Entonces, por eso yo prefiero no hacer todo yo solo. Construir, producir, dirigir, actuar, escribir. No, me interesan los intercambios y crecer en eso, porque es mi manera de entender la sociedad y trato de ejercerlo desde mi trabajo. En este trabajo, el trabajo que trato de desarrollar, el material o el objeto es realmente un recurso para movilizar los recursos del actor, ¿no? Capaz que podríamos definirlo como un trabajo que tiene como objetivo de desarrollar una dramaturgia del actor, con el apoyo del objeto o del material que le va a permitir a encender, ¿no? O a descubrir recursos inesperados, ¿no? Como si el actor podía convertirse en el autor también, autor y director. Entonces, los tres que están acá toman la hoja de papel y van a abrazar al compañero o la compañera. 30 segundos sin responder y después una respuesta. Y algo se puede desarrollar un poco. Hay varias tradiciones de marionetas o de títeres, ¿no? Que esconden el manipulador, como si el manipulador no existía. Pero yo creo que existe y tiene que afirmar su presencia. Aunque sí está escondido, atrás de un retable, ¿eh? Que hace títeres así de guante, o aunque sí trabaja de teatro negro. Creo que tiene que trabajar su presencia, porque la marioneta o el objeto, el material es un objeto inerte, que no tiene vida. Entonces es la
la animación, la vida que el titiriteroso o el manipulador le va a soplar, tiene que tener algo para contar. Cuando digo algo para contar, no es únicamente una intención clara dramatúrgicamente hablando. Entonces, respecto a eso, creo que la interpretación pasa por, como dije antes, la movilización de sus recursos como actor. La marioneta, aunque si una marioneta tiene figura humana, caricatura o un realista, sin embargo es un objeto. Y aunque sí es muy bien hecho, que tiene, como decir, vamos a decir, una vida, si la marioneta la colgo en la pared, no vive, no tiene vida. Y la otra cosa es que la marioneta es un objeto que tiene también forma, dinámica. No es únicamente un personaje, es un objeto. Y creo que eso es interesante porque voy a fabricar una marioneta, pienso en un personaje, pero capaz que también sería interesante fabricarla pensando a formas. Y que, como decía, que la dramaturgia podría nacer no de una historia, sino de una relación con formas o objetos que tienen dinámica, peso, etc. Progresivamente y todos juntos. Entonces, fíjense bien a cuál tratan de sentir la velocidad global de todos. ¿Ok? Y después, cuando está en la cumbre, vamos a decir, de la pequeña corrida, hacer el camino de vuelta para la deceleración hasta el paro completo. Es como un chequeo permanente. Tranquilo, pero un chequeo permanente, una tensión permanente. Estoy bien abierto. Podemos considerar el escenario, vamos a decir el cuadro, el marco, también justamente como un cuadro. Entonces, donde varias cosas pueden hablar y contar cosas al público, al espectador. Quiero contar una historia. Es el básico, podemos decir, el teatro clásico es eso. Tengo una historia, personajes. Pero, además de eso, o encima de eso, creo que hay otras capas de percepción y capas de narración. Podemos decir que hay una narración que sería rítmica. Cuando vamos a escuchar, por ejemplo, música, estamos sensibles no únicamente a una melodía, sino al ritmo. En la pintura también, estamos sensibles al ritmo del dibujo, a la textura de la materia. Y también la otra cosa es el espacio. El espacio cuenta también. Y en eso podemos hacer claramente referencia a la pintura, y la pintura abstracta. Yo tuve una experiencia muy fuerte en un museo con un cuadro de Jackson Pollock. Conocí a este pintor así como todos, pero entré en un museo así a pasear un poco y me encontré en una sala con un cuadro de Jackson Pollock y me impactó mucho. Cuando digo que me impactó físicamente, tuve que sentarme. Y no sé exactamente de qué se trata, era muy abstracto, eran colores, líneas, y no lo puedo relacionar con un evento particular de mi vida, pero sin embargo, eso me hizo pensar que sí, que las líneas, las formas, los ritmos, tienen un impacto sobre el espectador. Y que me parece interesante que cuando trabajamos sobre una obra de teatro, aunque sí tiene un texto, que seamos sensibles a eso, porque va a dar otras capas de interpretación, va a dar al espectador otros lugares para proyectar sus fantasías y sus interpretaciones. Y cuando el trabajo que hacen de eso, si cada uno lo hace solo, en lugar de hacerlo así, si cada uno, no sé, un trabajo con eso, sí, pero en cardumen, bien así, cerrados. Me parece que en el teatro, de forma general, las fronteras son muy, ¿cómo se dice? Hay porosidad, hay mucha porosidad,
actores que trabajan con compañía de danza, hay bailarines que van a intervenir en obras de teatro con texto, hay como artistas plásticos que trabajan con directores de escena, hay coreógrafos que trabajan con compañías de circo. Entonces sí, me parece que el teatro moderno, vamos a llamarlo así, cruza las fronteras y el teatro de títere pertenece a este mundo del teatro. Y no únicamente que otros géneros van a entrar en el teatro de títere, sino que también el teatro de títere va a ir a trabajar con coreógrafos, con directores. Entonces, en esta perspectiva me parece muy importante para que el teatro de títere guarde el contacto con, vamos a decir, el teatro contemporáneo, que se acerca a otros puntos de vista, porque en este diplomado de títeres toda la gente que va a intervenir tiene una relación con el teatro de títere. Explícitamente de la relación de las máscaras con el títere, le veo dos puntos claves. Uno, mi experiencia personal. Yo empecé haciendo teatro y me acerqué a los títeres porque el títere, al tener como la forma rígida definida, obliga al actor a acoplarse a las condiciones técnicas del muñeco, del personaje. Y eso pues obliga a un trabajo más riguroso de actuación. Explícitamente para los titiriteros creo que aporta muchísimo, porque la máscara es un objeto sólido, rígido, ¿sí? Y es el uso y la manera como se pone en el cuerpo, en el escenario y sobre todo ante la luz, lo que permite que se vuelva un objeto expresivo, que es lo mismo que pasa con un títere, ¿no? El muñeco tiene una expresión, bueno, hay algunos que tienen articulaciones complejas y pueden mover fragmentos del rostro, ¿no? Pero por lo general tiene una expresión definida, y cómo en el uso de esa expresión, en la relación de esa cabeza con ese tronco, con esos brazos, o sea, con el cuerpo como una unidad compleja, que es lo que usa el actor en escena, puede encontrar recursos expresivos, recursos sensibles y recursos narrativos. Ese enamorado en lo que quiera, en el amor o en el despecho, movido solo por los huesos. ¡Ya, suena y se mueve! Lo mismo solo por la piel. Sigue. Enamorado de puro músculo. La forma de la máscara determina la forma del cuerpo, determina la forma en que se desarrollan las tramas. Entonces, toda la forma es la que finalmente va a darle sentido a la vitalidad de la obra en escena. Y creo que eso es perfectamente consecuente con los títeres, ¿no? El muñeco tiene una forma, tiene unas limitantes de movimiento dependiendo de la técnica, y a partir de esa forma del muñeco yo construyo el personaje sobre él. Entonces, esa, digamos, doble limitante, ¿no? Las características del personaje, las características del muñeco son el material que tengo que aprender a reconocer, a desarrollar y a utilizar para construir la vida en escena, ¿no? Hay que dar gracias a la naturaleza. Puntuación y reporto. Mira lo que ha hecho. Sigue. Valiente comedor. Que no hay, que no ha habido y no habrá criatura con una tripa tan grande como la mía. Posible que le traigo comida. ¡No! Comida. Yo tengo hambre. Es que no puedo pensar nada. No me das falta, capitano. Gira para el otro lado. Cambia la piedra. Te he estado esperando por horas. ¡Se van los dos se van, el uno al lado del otro! Eso, y ya que se vean, última morisqueta de ambos. ¡Tarán!
Y se fueron. Eso. Ahí es el esquema básico, elemental, con los 4 juegos, ¿no? Puedo usar muchos otros recursos, entre los cuales están los parlamentos. De acuerdo con el plan de ordenamiento titiritero, la idea es hacer unos 4 o 5 diplomados más con miras a lograr una especialización en teatro de títeres. La idea es también ir generando especialidades en el sector, que hayan dramaturgos, que hayan directores, que hayan actores, intérpretes. Creo que esta lógica nueva de propiciar este tipo de encuentros no solo cualifica al gremio, sino que permite otras relaciones más productivas. ¿Sí? Cuando tenemos una relación básicamente administrativa entre la gestión de los grupos y cómo se movilizan funciones o cómo se hacen debates intelectuales, no es mucho lo que se avanza. Me parece un buen paso que habla, que cuenta varias cosas. Primero, que hay una población interesada, ávida, disponible y comprometida, ¿no? Por otro lado, que hay gente capaz de organizarlo y de poder darle continuidad al proyecto. Y también viendo como la diversidad de docentes que han participado y la diversidad de propuestas posibles, que es un campo que puede perfectamente tener una formación continua completa. Me parece una muy linda iniciativa porque permite a los alumnos, vamos a llamarlos así, aunque sí todos son profesionales, pero de capacitarse y de tener apertura a otro tipo de trabajo, otro punto de vista sobre su práctica. Además es importante renovarse, ¿no? O sea, de los que hay aquí hay eso, ¿no? Gente que hace títeres desde antes de que yo hubiera empezado y gente muy joven que apenas está empezando. Entonces creo que es una dinámica muy productiva.